Hola, soy Almuela Sacre y te doy la bienvenida a Muy Woques. En este podcast encontrarás charlas súper amenas con activistas, ONGs, asociaciones y en general personas relacionadas con el tercer sector. Aquí celebramos las ideas que cambian el mundo, reflexionamos sobre nuestra actualidad y lo más importante de todo, nos mantenemos bien lejos de Twitter. Así que ponte cómodo porque esto es espacio seguro. Aquí comienza Muy Woques. ¿Te sueles hacer selfies? ¿Usas el reconocimiento facial en el móvil? ¿Alguna vez te has preguntado cómo hemos pasado de aquellos armatostes con trípode y bombilla, que más que cámaras debían de ser cañones, porque si no, explícame tú las caras de susto de las fotos de aquel entonces, a tener un estudio completo de fotografía en la palma de la mano, en tan alta resolución que hasta refleja tus traumas infantiles? Pues toma asiento que te lo cuento. Un día cualquiera de 1826 se hace la primera foto. Eso fue una revolución que no te puedes imaginar. Tú piensas que antes, para recordar la cara de la gente, tenían que describirse como si fueran, pues yo qué sé, sospechosos en comisaría. Tú imagínate de vecina a vecina. Mari, ¿te acuerdas de Paco? Que sí, hombre, Paco, el alto, el del pelo raro, así cara de pocos amigos. Que no, Mari, que no me acuerdo. Pues así acababan las conversaciones. La tecnología continuó avanzando y pasaron de las fotos en blanco y negro a, en los años 40 y 50, aparecer las primeras fotos en color. Imagínate la ilusión que les hizo a la gente de la época dejar de grabar sus recuerdos con el filtro sepia, que a los años anteriores les llamaron la Gran Depresión. La fotografía se volvió tan importante que nació con ella la regla universal. Si no hay foto, no existe. Vamos, básicamente Instagram, pero de mediados del siglo XX. ¿Te casaste? Enséñame la foto. ¿No hay foto? Pues sigue soltero, hombre. En 1991, Kodak lanza la Gold Max bajo un anuncio estelar. Kodak presenta la Gold Max, el primer rollo capaz de fotografiar un caballo oscuro con poca luz. Y todos, ¡bien! ¡Por fin! Medio millón de personas estamos saliendo en las fotos aún más pixelados que peli de adultos en canal de pago en los 90. Pero sí, Kodak, sí. Por fin, los caballos oscuros se ven genial. Gracias. ¿Habéis notado mi capacidad de imitar a las masas de aquel entonces? Esa es mi voz de masas. Bueno, sigo. Que me desvío del tema. Porque precisamente eso era lo que estaba sucediendo. Por culpa de sus tarjetas de calibrado de luz y color, las famosas tarjetas Shirley. Os cuento, porque lo de las tarjetas Shirley da para otro capítulo ellas solas, ¿vale? En ellas aparecía una modelo blanca, rubia, normativísima y vestida con tonos claros, estableciendo así a Shirley como estándar mundial de belleza y provocando que millones de fotos familiares parecieran sacadas de audiciones para la peli de los otros. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. Resulta que según la investigación de la doctora Lorna Roth de la Concordia University, Kodak, tras décadas ignorando las quejas de familias no blancas por constantemente en las fotos parecer un extra de Walking Dead, solo dio su brazo a torcer ante las serias amenazas de pérdidas de ganancias cuando los fabricantes de muebles de madera y chocolate protestaron por la falta de definición y inexistencia de subtonos de marrón en las fotografías de sus productos. Menos mal que todo esto quedó en el pasado. Uf, qué tiempos aquellos. Mira, en 2017, en plena carrera, por ver quién tenía el mejor reconocimiento facial, se hacían grandes apuestas por sus múltiples aplicaciones, ¿verdad? Que si para fichar empleados, que si para los aeropuertos, bueno, por si te vas de juerga y al día siguiente estás tan descompuesto que no te reconoce ni tu madre. Amazon hizo un impactante anuncio. Su sistema de reconocimiento facial era tan eficiente que ya estaba siendo utilizado en el condado de Washington para identificar a sospechosos en tiempo real.
Con lo que no contaba en ese momento Jeff Bezos es con la aparición en esta historia de Joy Buolamwini, una joven afrocanadiense estudiante del MIT, y se marca un chicos, siento agaros la fiesta, pero detecto fallos en Matrix. Escuchamos cómo se dio cuenta. And so as I learned in the US that 1 in 2 adults, over 130 million people. Y así, al enterarme que 1 de cada 2 adultos, más de 130 millones, está en redes de reconocimiento facial, me alarmé al saber que estos sistemas se usan sin garantías, sin verificar su precisión. Entonces, ¿qué pasa si te identifican mal como sospechoso? En mi primera diapositiva verán un término que llamo la mirada codificada. La mirada codificada, como la blanca, masculina o poscolonial, refleja prioridades, preferencias y a veces prejuicios de quienes moldean la tecnología. Empecé a pensar en esto mientras trabajaba en una instalación artística y algo no salió según lo planeado, como verán en esta demostración. Aquí ven la cara de mi amigo de piel más clara, sin problema. Intento ser detectada. ¿Ven? Y esta experiencia de programar con máscara blanca me llevó a cuestionar los sistemas de análisis facial y la inteligencia artificial en general. Y pensé, ¿alguien querrá verificar? Pasé mi foto de perfil de TED por sistemas de IA de varias empresas. Algunos no detectaron mi cara y los que sí me etiquetaron como hombre. En el Reino Unido, donde se mide el rendimiento, las cifras son preocupantes. Hay tasas de falsos positivos del 90%, con 2.400 inocentes confundidos con criminales. Incluso 2 mujeres fueron identificadas erróneamente como hombres. Pues efectivamente, descubrió que las tecnologías del reconocimiento facial, del mismo modo en que con un hombre blanco funcionaban con la exactitud de un reloj suizo, a la que ibas oscureciendo el pantone, tenían menos capacidad de acierto que un chimpancé borracho jugando a los dardos. Quedaros con la cifra. En mujeres negras, el porcentaje de fallo era un 35% respecto al hombre blanco, que el margen de error era inferior al 1%. Las conclusiones de sus estudios se publicaron en 2018 y 2019, demostrando que ni Amazon, ni IBM, ni Microsoft podían clasificar bien rostros femeninos oscuros. En resumen, las máquinas no eran neutrales, solo eran un reflejo de quienes las habían creado. Entidades con sesgos racistas, machistas y clasistas, pero con wifi. Hoy tengo el placer de charlar con Josep Fulet, periodista investigador sobre racismo y coordinador de AlgoRace, proyecto que analiza el impacto de la IA en los derechos de personas migrantes y racializadas. También participa en la IA Ciudadana, una coalición que busca que la sociedad tenga voz en la regulación de los algoritmos y la inteligencia artificial, para que esta tecnología promueva la justicia social. Además, colabora con Rights International Spain, analizando el sesgo racial en las fuerzas y cuerpos de seguridad e imparte talleres y conferencias sobre racismo e islamofobia. Bueno, Josep, un placer saludarte. Has escuchado la intro, voy directamente al grano porque quiero que me entre la mayor cantidad posible de información. Cuéntame, ¿qué papel juega Algorand en todo esto? Bueno, Algorrace, ya que hablábamos antes de las grandes tecnológicas, Algorrace en realidad es un proyecto muy bonito de investigación, formado por un equipo igual de bonito, y no porque esté yo, sino por las otras personas que están ahí, que son muy generosas y de las que se aprende un montón. Yo aprendo todos los días con todas ellas. Em, que lo que básicamente la intencionalidad que tiene es, oye, eh, la IA no es, o el ámbito digital no es ese espacio neutral que nos están dibujando. Eso es absolutamente falso. La neutralidad no existe. El otro día escuchaba a una socióloga mexicana, que no recuerdo el nombre, lo siento muchísimo, que le decían si la tecnología era neutral. Decía que no. Y es verdad, la tecnología no es neutral. Y ella ponía un ejemplo que me pareció buenísimo. Decía, si una pistola no se puede utilizar para barrer el suelo, porque una pistola está pensada para lo que está pensada. Para barrer el suelo hay otro tipo de tecnología, que puede ser un aspirador o puede ser una escoba, que también es una tecnología, ¿no? Entonces, no podemos decir que las tecnologías sean neutrales, y aquí ya vuelvo al planteamiento de Algorriz. No podemos decir que las tecnologías son neutrales porque, primero, se piensan desde un lugar del mundo concreto. Las piensan unas determinadas personas.
en base a unas necesidades y a unas condiciones políticas, y se piensan para utilizarlas sobre determinadas poblaciones. Y esto es súper evidente en la política migratoria. La política migratoria se están desarrollando y gastando miles de millones de euros de dinero público que se paga a empresas privadas para el control de las personas migrantes. Es decir, ¿cómo puedes decir que la tecnología es neutral cuando hay una tecnología absolutamente pensada y diseñada para que determinadas personas no lleguen con vida, para que determinadas personas no crucen, para que determinadas personas no se muevan, no se desplacen por la vía pública y que se las perfile? Entonces, bueno, pues al final nosotros lo que hacemos es intentar destruir esa burbuja, ¿no? Que tan bien financiada está, de que la tecnología es neutral, es imparcial, es objetiva, etcétera, porque pues mucho más lejos de la realidad, no tiene nada que ver. La tecnología, pues lo que digo, ¿no? Se circunscribe en un contexto de racismo estructural y no se pueden desarrollar tecnologías que no sean racistas porque vivimos en una sociedad que es racista. ¿Qué papel juega en todo esto la IA ciudadana y qué objetivos tiene? IA Ciudadana es una red de organizaciones. Cuando eh, al poco tiempo de surgir el proyecto de Algorriz, que creo que hace ya 3 o 4 años, discúlpame, que No te no recuerdo, preocupes. pero 3 o 4 años nos empezamos a juntar varias organizaciones que trabajaban, no todas, pero la mayoría de ellas en el ámbito digital, pues desde diferentes perspectivas, investigación, defensa de los derechos y las libertades en el ámbito digital, etcétera, ¿no? Y planteamos crear un espacio Ujú. que, bueno, pues que supusiera una defensa de los derechos, que son los derechos y las libertades de siempre, pero dentro del ámbito digital, ¿no? Y obviamente nos parecía mucho más potente y con mucha más fuerza ir una coalición de organizaciones que ir una por una, ¿no? De hecho, hay una interlocución directa con las instituciones del Estado, incluso con algunos ministerios, gracias a esta plataforma, porque no vamos de uno en uno, sino que vamos en coalición y se nos toma mucho más en serio, ¿no? Y fundamentalmente, esta es una coalición en la que yo, por ejemplo, pongo muchas esperanzas porque si bien tenemos formas de pensar diferentes, creo que hay un consenso sobre lo básico y lo fundamental y desde ahí, pues bueno, pues estamos haciendo, creo que curros interesantes. Y otra vez, pues vuelve a haber gente muy bonita que realmente en estos mundillos te encuentras gente muy bonita que marca la diferencia, ¿no? Y eso pues también es muy valioso, ¿no? En esas estructuras a nivel de Estado, ¿hay voluntad realmente por subsanar todo esto de lo que estamos hablando? ¿Hay voluntad? ¿O ¿En el ámbito de la tecnología o en el ámbito del racismo en general? O sea, siento que de algún modo está todo unido en el sentido de que, por ejemplo, mismamente ahora mismo estamos hablando de el uso que le estamos dando a Internet, que ha derivado en esta inteligencia artificial, pero no olvidemos que Internet primero era una herramienta militar y luego se ha destinado al uso público. Entonces, pues, no sé, ¿hay voluntad de subsanar todas estas erratas? Y Internet surgió como una herramienta militar, pero aún así yo creo que ha tenido una función pública muy interesante de capacidad de conectar, de capacidad de generar espacios más allá de los institucionales, de, yo qué sé, yo creo que también se han generado formas de piratear y de hackear al sistema incluso, ¿no? O sea que incluso dentro de esa lógica, yo creo que el problema ha empezado en las últimas décadas, ¿no? Cuando se ha empezado a privatizar a saco determinados espacios, ¿no? Y estoy pensando en otro comentario, soy un horror para los nombres, pero el otro día escuchaba una entrevista de otra socióloga que hablaba de la red, le preguntaba si las redes sociales eran espacios públicos y ella decía, bueno, pues tanto como lo es un centro comercial. Tú en el centro comercial puedes hacer lo que quieras, relativamente, pero el dueño o la dueña del centro comercial es la que marca, ¿no? Entonces, bueno, pues pero yendo a tu pregunta, yo creo que el tema del racismo es un poco más general, y lo de la tecnología es un poco más específico. En cuanto al racismo en España, yo me he encontrado todos estos años 2 posturas, Ujú, y me gustaría decir que 3, pero la tercera, la del reconocimiento del racismo, es muy puntual. Me la he ujú. encontrado en determinadas personas. Entonces, Mm, no te voy a decir que había 3 posturas, porque las más generales son
negación del racismo y, por lo tanto, ¿qué voluntad de cambio va a haber con algo que no existe? ¿No? Y luego también, por otro lado, la reducción del racismo a lo anecdótico y a lo social, que era lo que hablábamos antes, ¿no? De que es que las instituciones protegemos, los racistas están en la sociedad. Entonces, claro, es muy difícil que se produzca un cambio cuando las posturas fundamentales que tienes en el Estado español sean la de la negación y la de la reducción del racismo a una cuestión de interpersonal, ¿no? Entonces, ya no, porque claro, porque nosotros vamos a hablarles de nuestros informes, de las investigaciones sobre las paradas racistas y nos dicen, no, aquí no hay racismo, pero vamos a ver, o sea, léase la investigación. No, no, es que no hay racismo. ¿Sabes? ¿Cómo? Ah, ¿no? Y luego lo de la tecnología, creo que nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado desde Peña, que no tiene la suficiente preparación y conocimiento y que no cree que deba informarse al respecto. Y luego también muchas veces que al final estás luchando contra grandes corporaciones, ¿no? Estoy pensando en las compañeras de Tu Nube Seca Mi Río, que tienen un nombre maravilloso, que en realidad lo que hacen es luchar contra las bases de datos, que las bases de datos serían como todo lo opuesto a la nube, ¿no? Es decir, nos creemos que Internet es una cosa que es etérea, que no existe, ¿no? Sí. Está ahí en la nube. Que lo llaman la nube y queda precioso. Exacto, pues esto tiene una presencialidad, son bases de datos que son industrias, macroindustrias que están instaladas en algún sitio. Entonces, muchas veces tú estás haciendo un trabajo de hormiguita con la institución, viene Amazon y le dice al gobierno de Aragón, oye, queremos instalar no sé cuántos kilómetros de bases de datos y vamos a generar un montón de empleo y vamos a no sé qué, no sé cuántos. Y el gobierno de Aragón se pone a firmar corriendo porque Amazon, una de las primeras empresas del mundo, ha venido y le va a crear empleo. Y firma y ta. Y entonces llega la gente de Tu Nube Seca Mi Río y se pone a investigar y descubre que Amazon se tuvo que ir de otro país porque no solo no generó el empleo que había generado, sino que esas bases de datos habían chupado toda la electricidad, habían contaminado todo el medio ambiente que rodeaba esas bases de datos, o sea, que habían destruido más que crear, ¿no? Entonces, claro, tú al final vas haciendo un trabajo que, cómo tú lo comparas con la destrucción y la capacidad de lobby que tienen estas grandes empresas al final, ¿no? Qué horror, qué horror, qué horror. Y luego, la parte que me resulta graciosa es que estoy segura, porque además todos hemos trabajado en esta vida en despacho, que seguro que en las oficinas de Amazon, al pie de cada correo te ponen lo de piensa si necesitas imprimir este correo, que hay que ahorrar en papel y somos eco. Ujú, ujú. En este momento quiero pasar a comentar el tema de las paradas por perfil racial. Y me consta que ha habido varios intentos de elaborar informes relacionados con eso. Uno de los últimos en 2007. ¿Qué pasó cuando se intentó evaluar el tema de las paradas por perfil racial en Fuenlabrada en el 2007? Bueno, lo que sucede con el tema de las paradas por perfil racial es el claro ejemplo de todo lo que hemos hablado, ¿no? Por un lado, tienes al director general de la Policía Nacional diciendo que no existe el racismo institucional y que no existen las paradas por perfil racial. Por otro lado, tienes a toda la sociedad civil antirracista diciendo hay que acabar con las paradas por perfil racial que nos están destrozando la vida en muchos ámbitos. Y por otro lado tienes a la institución diciéndote, eso no es verdad. ¿Qué datos tenéis? Bueno, es que hemos hecho investigaciones cuantitativas. Hemos recogido los datos que no queréis recoger vosotros, que por alguna razón no los queréis recoger, porque tenéis la seguridad de que esto no sucede, entonces, ¿por qué no recogéis datos? O sea, ¿por qué no analizáis a quién para la policía? ¿Por qué? Porque no solo es a quién, porque tú me puedes decir, bueno, pues han parado a 50.000 magrebís la última semana. Vale, ¿por qué? ¿Y cuál es el resultado de esa parada? Porque si yo sé el por qué y sé el resultado, puedo saber qué motivación había en ese control y más allá de la motivación, ¿para qué ha servido esa parada? Si al final esta persona no tenía nada, quiere decir que habéis parado a una persona injustamente, ¿no? Entonces, un poquito estas son las herramientas que se planteaban desde la sociedad civil y que se impulsaron y se metieron en algunos municipios como el de Fuenlabrada. Datos. ¿Qué pasó? Que a la primera publicación de los primeros meses de ese piloto se dieron cuenta que se paraba 6 veces más a la población magrebí. Entonces, claro, ¿qué empezó a suceder? Que se empezaron a reducir los controles. Porque, claro, se dieron cuenta los agentes de policía que en el momento en el que tienen que
justificar el que por qué paran a alguien, dice: "Ahí va, que a lo mejor no tengo justificación, pues no lo voy a hacer la parada", ¿no? Esto es lo que presuponemos también muchas veces, ¿no? Aunque lo dice así el propio informe interno que publicaron inicialmente. Entonces, no solo se separaba más a población magrebí, sino que además el resultado de esa identificación, que por algo te lo contaba antes, era negativo en la mayoría de las personas magrebíes. Sin embargo, era positivo en la mayoría del pequeño porcentaje de personas españolas que paraban. ¿Por qué? Porque a una persona española se la paraba por razones que entiendo que los agentes encontraban objetivas. Sin embargo, a la persona magrebí a lo mejor el problema era que era magrebí y por eso le paraban y por eso cuando le decían vacíate los bolsillos o dónde vas o qué tal, pues lo soltaban porque lo habían parado por moro. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Ante eso, ¿qué pasó? Dijeron, ostras, esta herramienta es súper útil. Vamos a dejar de publicar los datos. Y fue lo que hicieron. Y esto es un poco lo que hablábamos antes de la voluntad, ¿no? Porque si tú realmente, porque realmente te das cuenta de que el sistema, el gobierno yo creo que el sistema, porque da igual, porque el gobierno implica como dirigirse a determinados partidos políticos y da igual, o sea, es el sistema, porque no le importa la seguridad ciudadana. Porque si a mí me importara la seguridad ciudadana, me importarían también los recursos de la seguridad ciudadana. Entonces, si hay una herramienta que te permite detectar que se están destinando mal recursos policiales, independientemente de tu lógica sobre la policía, que la mía es muy contraria a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero independientemente de eso, ¿no? Si tú quieres destinar bien los recursos y acabar con la desigualdad, con la discriminación, esta herramienta es fundamental, porque sabes que hay gente que está parando que podrían estar en otro lado. Mm. Y hay vecinos que están molestos porque los estás parando todo el rato por lo que son. Pues no es lo que interesa. Entonces nos cargamos, como se dice en el periodismo, nos cargamos al mensajero, en vez de centrarnos en la información, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Y desde entonces desde RIS y otras organizaciones llevamos tiempo pidiendo que se impulsen estas herramientas que son fundamentales para este caso en concreto de las paradas por perfil racial, pero pues igual que la Uf, destruyeron en es que me parece, es que justamente este tema me parece súper bizarro. O sea, en primer lugar, obviamente se supone que estoy intentando concentrar la mayor cantidad de información, pero es que si no lo digo reviento. Yo este año cumplo 40 años, llevo desde los 10 en España y no, y a día de hoy, imagínate el grado de lesión que ocasiona esto, y yo creo que me pasa igual a mí y a todas las personas racializadas que conozco. No, o sea, antes me voy a la calle sin ropa interior que sin el DNI. O sea, para mí, o sea, el irme donde cualquier otra persona no racializada, cualquier otra persona blanca dice me voy a correr y se va con lo opuesto, a mí no se me ocurre. O sea, a mí pase lo que pase, y ya te digo, y no recuerdo, o sea, no tengo la capacidad de recordar la última vez que me darían la turra, la policía, tendría yo 20 años en mitad de Madrid, pero es que tengo 40 y solo por esas lesiones que ocasionan a ti, a tu entorno y a su medio, tengo, ya te digo, 40 años y no tengo la capacidad de irme a la calle sin mi DNI encima. Sí, perdona que te hable en primera persona, pero todos estos años he localizado un montón de personas a las que he entrevistado sobre el tema del perfilamiento racial, compartía algo en común, además de lo que has dicho, que no es solo por las experiencias propias, sino incluso también por tus padres, ¿no? En llévate la documentación, porque también llevan ese trauma. Sí. Y no solo eso, sino también el hecho de correr. O sea, yo hasta que fui consciente, pero durante una época, años, no corría a por el autobús ni a por el metro, porque supe de la experiencia de un familiar que corriendo a coger el metro acabó en comisaría apalizado. Entonces, esto, pues la gente que no lo vive dice, esta gente se está montando una película de la hostia. No nos estamos montando ni ninguna película. Es que hay experiencias de vida que están atravesadas por el racismo y que son muy heavy, son brutales y están siempre, siempre, siempre contadas en términos de violencia. Y puede ser desde que tus padres te digan que no salgas indocumentado a, bueno, pues a otras muchas cuestiones que se transmiten, ¿no? Y es heavy, porque también te afecta, es que va mucho más allá, ¿no? El tema de las paradas es que da para un ensayo, ¿no? O sea,
te afecta tu propia identidad. Peña que ha nacido aquí, que es negra, que es mora, que ha nacido aquí, de repente tiene 15 años y como ya no parecen niños sino hombres, les paran y dicen, ah, hostia, que soy negro, que soy moro. Y el hecho de pasar por una calle y no por otra, porque sabes que en esa otra siempre va a haber policía y tener que coger el camino largo. O el hecho de intentar cambiar tu aspecto lo más posible porque te piensas que el problema es tuyo. O sea, hay un proceso ahí violento contra ti mismo, de borrado de ti mismo, para intentar encajar en algo que realmente el problema no eres tú. El problema es cómo funcionan estas instituciones y la lógica es absolutamente racista. Me gusta escucharte porque tiendes a introducir también determinadas medidas o cosas en las que se están trabajando para ver cómo paliar estas situaciones. Le he echado una ojeada al estatuto Sí. de los cuerpos policiales, también luego a la maldita ley Mordaza, que se supone que estamos en el gobierno más progresista de este mundo, pero la ley de Mordaza del 2015 sigue en su sitio. 10 años. Y faculta de algún modo estas actuaciones. Realmente, si se ha visto que implementando algo tan simple como que esa persona a la que tú has parado, que luego justifiques por qué la has parado, estas conductas se disminuyen, ¿por qué no se ha implementado en el resto de comisarías? Se ha implementado siempre en policías locales y autonómicas, muy concretas, ¿eh? O sea, en un máximo de 10 sitios que se habrá implementado en toda España, ¿no? Con la Brava, Castellón, Puertollano, A Coruña, en total podríamos decir como 10. ¿Se ha seguido implementando después del piloto? 2 o 3. ¿Qué policías? Locales municipales. ¿Qué policía nos interesa fundamentalmente? La que tiene asignadas las tareas de control de la población, que es la Policía Nacional. Es quien aglutina la mayoría de las denuncias de la población que acude a las organizaciones antirracistas porque le han metido no sé qué, porque le han parado no sé qué, porque le han dado una paliza. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues por diversas cuestiones, entiendo yo, ¿eh? Creo que una tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, de que el racismo no existe, ¿cómo te van a parar por racismo? Otra tiene que ver con el qué, con el quién, estamos hablando de la policía, una de las instituciones más poderosas. No sé si te has dado cuenta, pero tenemos policía en todos lados. Eso tiene que ver con la capacidad, los recursos y el poder que tiene la institución policial. Luego también estos tienen un impacto político. Ningún partido político se quiere enfrentar a la policía porque es una masa de votos muy grande y movilizan a muchas familias. Em, y luego también tienen la capacidad de tergiversar el debate, ¿no? Cuando nosotros hablamos de racismo policial, ellos le dan la vuelta y nos dicen, estáis atacando a los policías. No, perdona, estamos denunciando prácticas discriminatorias de la policía que deberían de abolirse para que la policía no sea racista. Pero no, se le da la vuelta y es un ataque directo a la policía. Te enfrentas a un montón de cosas, ¿no? Pero si hay voluntad política, esto se hace, porque Reino Unido no es ni el país más antirracista del mundo, todo lo contrario, ni es ejemplo de nada en muchas cosas, pero en cuanto a esto sí lo es. Y yo no quiero decir que estas herramientas sean la solución al problema del racismo, ni siquiera al problema de las redadas. Pero yo creo que es fundamental que la sociedad tengamos datos de cómo actúa la policía, que además son funcionarios públicos, ¿no? Y creo que es fundamental en un Estado de Derecho, que se supone que estamos en un Estado de Derecho, tener esa información. En Reino Unido es donde se han extraído el ejemplo de estas herramientas. Y en Reino Unido tú entras ahora mismo en la página del gobierno, puedes ver a quién han parado, cuál es el resultado de esas paradas, cómo se ha descrito esa persona parada. Entonces, se trata de tener la información para que luego además, como ya podamos debatir acerca de la función policial. Si realmente te interesa tener los recursos bien administrados a nivel policial, te interesa esta herramienta. Si realmente te interesa tener la seguridad controlada, entendiendo por seguridad lo que nos dicen que es la seguridad, ¿no? Te interesa esta herramienta. Si realmente te interesa proteger al policía de una denuncia falsa, pues te interesa esta herramienta, ¿no? Pero, claro, es que al final, pues bueno, pues se entiende como un cuestionamiento y no se cede nada, porque la policía lo hace todo correcto y la institución policial, pues ningún partido político quiere. Hace poco
remitiste una carta a directores de los medios de comunicación y paso a leer tu carta a nuestros oyentes. Dice así: es una sensación constante de hartazgo y agotamiento. Un tema recurrente con otros y otras compas periodistas racializadas. Existimos y somos parte de la sociedad, pero no así en unos medios de comunicación donde se nos construye como sujetos pasivos, sin voz, sin opinión. España es también mestiza, mora, musulmana, negra, gitana, asiática, entre otras. Pero viendo la composición de las tertulias mediáticas, parece que la ultraderecha tiene razón. Es solo blanca. Esto es especialmente llamativo cuando de lo que se habla es de racismo o islamofobia, como ha sucedido esta semana entre Torre Pacheco y Jumilla. Sin embargo, se pueden contar con los dedos de una mano las y los periodistas racializados y especializados en estos temas que han participado. Esto lanza mensajes demoledores, además de contribuir al silenciamiento. Si nuestras voces situadas por padecer y conocer no se incluyen, vuelven a ser otros quienes hablan por nosotros. No vale la excusa de que no encuentren profesionales racializados. Solo hace falta tener un compromiso real en dar espacio a la diversidad racial que conforma este país. Yusef M. Uled. Con motivo de esta carta abierta que tú mandas, además siendo especialmente tu alma mater, ¿no? Porque eres periodista, me gustaría que reflexionáramos sobre el papel de los medios de comunicación en visibilizar la diversidad. Hubo un periodista de uno de los medios más grandes de España que le dijeron, oye, ¿tú por qué nunca sacas magrebís en tus programas? Y le dijo, no conozco ningún periodista magrebí. Bueno, le preguntaron sobre periodistas magrebís, perdón. Y dijo, no conozco ningún periodista magrebí. Claro, yo cuando me lo pasaron por un montón de sitios. Y dije, wow, o sea, yo si fuera un profesional con los contactos y los recursos que él tiene, antes de soltar así, pues yo qué sé, pues diría, pues tienes razón, voy a ver eso y voy a preguntar. No lo digo por mí. O sea, si yo conozco, ahora mismo me viene a la cabeza cerca de 10 periodistas magrebís, así rápidamente, no puede ser que tú no tengas ese conocimiento. Y entonces, claro, yo escribí esa carta a los directores, la envié primero a uno de los medios de comunicación que criticaba, pero en realidad no criticaba a ninguno, sino que era de forma general, y no me la publicaron, entonces dije, pues la voy a publicar yo, porque además era un pensamiento compartido y debatido con otras compas periodistas, ¿no? El de que mm, eh, tenemos que estar debatiendo de todo lo que sucede en la sociedad. Sí. No solamente cuando hay racismo, que se nos llame para contar nuestras experiencias, como si fuéramos el condimento de sus noticias, y no solamente como expertos cuando pasa cosas racistas, pero sobre todo, se tiene que contar con nosotros cuando llevamos todo el verano hablando de racismo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, lo hacen mal. O sea, hablan de ellos mismos se autoenmendan, ¿no? Yo escuchaba los debates sobre Torre Pacheco y decían que no, que la xenofobia que están viviendo los vecinos y las vecinas de Torre Pacheco es una xenofobia que va mucho más allá de que sean migrantes o no, sino que porque esta gente es española. Entonces no me hables de xenofobia, háblame de racismo, porque la xenofobia tiene que ver con una cuestión de nacionalidad, de situación administrativa. Hablar de racismo, ¿por qué no habláis de racismo? ¿Qué es xenofobia? La xenofobia es lo que sufre el guiri alemán, que en Mallorca están harto de él y le hace, y yo qué sé, y le dicen cosas. Claro, que nos pasa a las personas que no somos blancas no es xenofobia, es racismo por mucha alergia que dé pronunciarlo. Entonces, claro, nuestra reivindicación como profesionales racializados en el ámbito de la comunicación es, tenemos que estar porque formamos parte de la sociedad, porque cuando nos pasan esto, no pueden ser otros y otras las que hablen por nosotros. Y porque lo que pasa tiene matices y tiene experiencias que no se pueden contar si no las vives. ¿Crees que el antirracismo va por modas? Quiero decir, somos un carro al que te puedes subir y bajar según te convenga. Yo creo que sí, es innegable, vivimos en un sistema capitalista, lo rentabiliza todo, lo capitaliza todo, lo economiza todo y le saca provecho a todo. Y ha habido una moda de subirse a las manis antirracistas que se pasó, ha habido una moda de sacar libros
de personas racializadas solo porque eran personas racializadas. Y por un lado se pedía a gente, forzándola, incluso presionándola que escribiera, que publicara o se publicaba cualquier cosa. Ha habido modas, por supuesto, ¿no? Incluso también esto lo han entendido muy bien las empresas y los partidos políticos, ¿no? Que han sabido las empresas han sabido absorber el cambio social incorporando esa diversidad tan criticada, ¿no? Por determinadas esferas políticas, y los partidos políticos lo utilizan también como un escudo, ¿no? De protección frente a las acusaciones, ¿no? Disculpe interrumpirte, me ha recordado un poco a la bandera arcoíris. Cuando estaba bien, Sí. todo el mundo se apuntaba en la época del orgullo a ponerse la carita de tal, pero este año qué pocas banderas han aparecido. Ostras, esto se ve muy bien, se ha visto muy bien con Google, Facebook, bueno, Meta en general, Google, ¿quién más ha sido? Bueno, todas estas grandes empresas que durante todos estos años han sido diversidad a tope, poniendo pasta, poniendo el puño negro, poniendo el arco iris, y de repente ha llegado Trump y ha dicho que todo eso es woke y se han cargado todos los departamentos. O sea, es que eso es el capitalismo, eso son las empresas, ¿no? Entonces, ¿dónde hay que poner la esperanza? Desde luego en las empresas, no, ¿no? Por eso el antirracismo tiene que ser necesariamente anticapitalista. O sea, querer sustituir el rol de las personas blancas en este sistema no tiene que ser el fin del capitalismo, sino destruir un sistema que se basa en la desigualdad y en aprovecharse de otros grupos de población para que todo tenga sentido. Me gustaría pasar a un lado un poco más personal tuyo y reflexionar sobre tus preocupaciones y tu mirada al futuro. Que yo sé que eres papá. ¿Eres papá? ¿Pero cuál es tu lectura para con ese futuro? Yo tengo la idea muy clara de que ella tiene que ya lo va a pasar mal por ser mujer. Ujú, El Si además es una mujer, hija de moros, ujú, por lo tanto mora, ujú, em, tiene que tener todas las herramientas posibles, y en eso es en lo que tratamos de inculcarla. Y yo creo que esas herramientas, puede sonar a chiste, pero para mí esas herramientas no solo son intelectuales, sino también son de autodefensa. ujú, Pues yo qué sé, nosotros la tenemos haciendo artes marciales, ¿no? mm, Porque creemos que lamentablemente lo que estamos viendo, pues vemos que todo va a peor, ¿no? Y y va a peor, y eso es una cosa incuestionable, ¿no? Pero también creo que ha habido avances en otros sentidos, ¿no? Hay una conciencia ahora política antirracista que antes no había. ujú, Hay espacios y hay debates que antes, cuando hablábamos de racismo institucional, estoy hablando de hace menos de 10 años, hablábamos de racismo institucional y nos decían: "Dejad de utilizar palabras que no que no existen, que existe. no entendemos". Y Sí. ahora hablar de racismo institucional forma parte del acervo social, ¿no? Entonces, claro, creo que al final, bueno, pues los tiempos van cambiando, hay cosas que permanecen inalterables, el racismo es uno de ellos, y lamentablemente estamos yendo hacia un escenario peor. Y creo que lo más valioso es construir esos espacios donde, bueno, pues donde se pueda sentir ella segura, crecer con todas las herramientas posibles Mm, y sobre todo yo creo que necesitamos tener redes mm, entre nosotros, entre nosotras, de nuestras infancias, de nuestros peques, de nuestros peques, que tengan espejos de referencia, de alianzas, porque el día de mañana las van a necesitar. Y creo que esto, doy por hecho que tú también, pero es una presuposición, pero esto, habiendo sido un niño que se ha criado aquí, es fundamental, ¿no? sí, Tener esas referencias, tener esas alianzas, tener esos espacios de cuestionar, de debatir, de hablar de cosas que no puedes hablar en ningún otro sitio, creo que es fundamental para nuestros peques, y creo que afortunadamente es algo que ellos tienen y que nosotros no teníamos, ¿no? eso es verdad. Ese espacio seguro. Me gusta acabar con algo positivo. Entonces, de todo lo que estás haciendo actualmente, de todo lo que estás viendo, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que dices? Esto es bueno. Esto es, en este momento, esto es bueno. Ostras, esta pregunta me voy a dormir con dolor y me despierto con dolor con lo de Palestina, ¿no? Y con Sí.
con la inacción. Lamento haber quebrado ahí todo el optimismo del mundo. Pero esta mañana hablaba con mi peque, esto es una cursilada, pero yo soy muy cursi. Esta mañana hablaba con mi peque y habíamos plantado unos girasoles que estaban a punto de morirse, y estuvimos ahí cuidándolos y de repente cuando al principio no les prestaba mucha atención, pero luego cuando les vio que se estaban marchitando, que se estaban muriendo, le entró una pena brutal. Y a partir de ese día, todas las mañanas los riega. Entonces, de regarlos, eso, pero de regarlos bien, no de regarlos ahí, toma todo el agua del mundo, ¿no? De regarlos bien y del cariño que le ha puesto, pues resulta que tenemos un girasol que ya mide 1 metro, el otro mide medio metro, o sea, que está salvado. Claro, y ya que lo mencionabas antes, lo de mi hija, a mí eso me parece que creo que es una de las cosas, o sea, todo lo demás es insignificante con la capacidad que tenemos de transmitir el amor a nuestros hijos y a nuestras hijas y de enseñarles la belleza de la vida, de lo más cotidiano, de lo más pequeño y de lo que hace el cuidado, ¿no? Para mí eso, para mí eso es una cosa valiosísima, ¿no? Y creo que yo ver cómo asume que ha estado a punto de secarse esa planta y que la ha salvado con todo el cuidado y el cariño del mundo, mira, ahí está la esperanza. O sea, Ay, sí, absolutamente. Y la empatía que desborda eso tan pequeñito, qué bonito, qué bonito. Millones de gracias por todo lo que haces. Voy a seguir mirándolo todo de cerca porque me encanta. Muchas gracias por sacarme el tiempo. pero no, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, una conversación muy agradable y muchísimas gracias por el final, por prestarme a tu audiencia para escucharme y también por el curro que tú haces, que tampoco No. pufe. A ver si te puedo ver pronto en alguno de los shows. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ahora ya no tengo excusa. Síguenos en redes sociales, Moonwalkers Podcast, para no perderte nada. Te cuento ahí sobre todo lo que venga en los siguientes episodios. Sígueme a mí, @almolasacre, exactamente igual en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todo donde yo aparezca. Vente a mis shows, no te pierdas nada. Y antes de cerrar, te voy a pedir hacer un último ejercicio. Quiero cerrar este podcast pidiéndote algo sencillo, que cierres los ojos. Vamos, ciérralos, en serio. Cierra los ojos. Y ahora quiero que te imagines una escena con todo lujo de detalle. Imagínate rodeado de tu gente, tu familia, ese círculo real de personas a las que amas. Entre risas, charlas y bromas, alguien grita ¡un selfie! Todos se juntan, se aprietan unos contra otros, la cámara captura el momento. Después vienen las carcajadas, a revisar la foto, las caras bobas, los pelos rebeldes, alguien con los ojos cerrados. Todos tienen algo de qué reírse, menos tú, porque tú no apareces, nunca apareces. Al principio piensas que podría tener gracia. Soy mitad humano, mitad vampiro. Bromeas, todos ríen. Pero con el tiempo, la broma se diluye. Y lo que era una punzadita de melancolía se convierte en un dolor más hondo, más persistente. Porque sabes bien lo que significa una foto. No es solo una imagen, es la prueba de que ese instante existió, de que esas personas estuvieron allí, compartiendo algo irrepetible. Una foto es memoria, es pertenencia. Y tú, reunión tras reunión, asistes en directo a tu propio borrado en miniatura. Te quedas fuera de ese pedazo de historia compartida. Lo peor es la repetición, el eco constante, una y otra vez, como si siempre fueras el invitado fantasma presente en vida, pero ausente en la memoria. Lo más doloroso no es no aparecer en la foto, sino el hecho de que nadie parezca notarlo. O incluso algo peor, a nadie parece importarle, ni a los creadores de la cámara, a los que ves trabajar día y noche para que todos se vean cada vez más bellos, más nítidos, más perfectos, mientras nadie se hace siquiera la pregunta de por qué sigues sin aparecer en la foto. ¿Lo notas? La punzadita, sí, esa. Eso es ser minoría. Ver cómo el mundo avanza ante tus ojos hacia Marte, mientras tú aún pides algo tan pequeño,
Algo tan mínimo, tan nimio como aparecer en la foto. La pregunta es, ahora que lo entiendes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir mirando el álbum o vas a ayudar a completarlo? Abre los ojos. Mantente despierto. Stay woke.